Bueno chicos, es tiempo de seguir con una de mis más grandes tiradas de shit y hablar de por qué Crepúsculo es la mayor mierda de todas y dañó más de un género. Y ahora vamos a ver las estupideces, sinsentidos y oportunidades perdidas en su lore y construcción de mundo, que sinceramente Stephenie Meyer pudo haberse esforzado más, pero bueno, vayamos con el video. Y aunque usted no lo crea, vamos a empezar dándole un punto a favor a Stephenie Meyer y hablar de algo que ella sí hizo bien dentro de lo que cabe: los hombres lobo. Ok, sé que para empezar eso puede irse muy poco heterosexual, pero dejen que me explique. Aquí los hombres lobo tienen un origen centrado en leyendas amerindias del espíritu guerrero, un espíritu chamánico y demás. Resalto que leyendo entre líneas podemos ver que ellos tienen una especie de gen hereditario que pueden manejar hasta cierto punto, e incluso este gen puede tener conciencia. Eso a mi juicio se hace bastante evidente cuando más miembros de la tribu de Jacob empezaron a despertar el gen de hombre lobo, cuando las cosas con los Cullen empezaron a ponerse calientes. Era como si los perros se hubieran sentido agredidos. El diseño que estos hombres lobo tienen es relativamente sencillo, pero eso me gusta. Para este momento ya estábamos hartos de hombres lobos humanoides híbridos a medio camino. Un hombre lobo así como un lobo gigante era algo que no recuerdo cuándo fue la última vez que vi. Sí, eran demasiado bonitos y kawaiis, pero cuando menos dentro de lo que cabe rompían un poco el molde. Sus poderes no son nada de otro mundo, pero cuando menos son estables. Tienen un pack de poderes estándar. Cuando son humanos son mucho más rápidos, fuertes y resistentes que un humano cualquiera. Y cuando se convierten en lobos, bueno, son lobos gigantes, con lo que eso conlleva. No es la gran cosa, pero al menos no tienen puñeteros poderes random sacados del culo, como ser el avatar, algo que sí podemos quejarnos de Rami Malek en su versión vampírica. No es que tampoco tengan mucho lore o world building, pero cuando menos Meyer se esforzó un poco, y estos hombres lobo a mi juicio tienen algo de coherencia. Creo que tiene que ver con ese hecho de que quizás no tenía tantas fuentes de donde plagiar y bueno, tuvo que recurrir a su imaginación y no quiso trabajar mucho, pero dentro de lo que cabe, y aunque suene raro, no tengo tantos problemas con los Lycans de este mundo. Pero bueno, ustedes no ven mis videos para oírme hablar bien de absolutamente nada ni nadie, eso lo sé perfectamente. Y vamos a hablar de los vampiros, que a diferencia de los lobos tienen un trasfondo estúpido. Primero que nada, estos vampiros no tienen mucho lore, no parecen tener algo así como dioses, una especie de religión, creencia ni nada. De hecho, y corríjanme si me estoy saltando algo, ni siquiera se sabe cómo se originaron exactamente estos vampiros. Se da a entender que sí, aparentemente es una especie de virus que se contagia de uno a otro, pero si este es mágico, científico, si fueron puñeteros extraterrestres, eso es algo que Meyer no se digna en explicar en un montón de libros, lo cual habla bastante mal de su capacidad para hacer su exposición de mundo. Sí, los vampiros claro tienen un mínimo de organización, un mínimo de sociedad en su mascarada, ya que están divididos en clanes. Tenemos a los Vulturis, al clan Olimpia. Me acuerdo que había un grupo de mexicanos por ahí, pero la verdad es que ellos son solo familia por anexión. A cada grupo se une quien puede o quien quiere o a quien lo acepte. No hay una familiaridad entre ellos, lo cual sinceramente hace que este mundo se sienta vacío. Voy a ser sincero, admito que Anne Rice hacía algo similar en su mundo, donde sus vampiros eran muy ermitaños y no parecían tener familias, clanes ni nada, solo unas reglas comunes y viajaban por el mundo, punto y final. Pero conocíamos mucho más de su mundo. Con el paso de los años
nos fuimos enterando de la historia de Akasha, de Enkill y de muchas más ramificaciones en su mundo, cosa que Meyer a duras penas puede hacer, y cuando las hace se nota muchísimo que estuvo informándose de la Mistman Race y de la Mascarada. Además, retomando lo que dije hace un par de minutos, los vampiros de Crepúsculo tienen un sistema de magia de mierda, es decir, sus poderes no tienen sentido. Estos vampiros no sufren ningún tipo de penalización ni nada por ser vegetarianos. Sí, les cuesta bastante ser vegetarianos y están con ansiedad, pero más allá de eso, un vampiro vegetariano parece tener exactamente los mismos poderes y habilidades y no tener diferencia con uno que se alimenta de sangre. De hecho, parece ser que Meyer está felicitando o premiando a los vampiros vegetarianos, demostrando que estos, al superar su sed de sangre, son más pacíficos y pueden trabajar mejor, ser un poco más consciente que los que se alimentan de sangre, como si su necesidad de sangre fuera una debilidad. Y vale, sí es cierto que eso puede ser considerado una debilidad, y así es como se hace, ya que si un vampiro no se alimenta, termina muriendo y perdiendo sus poderes, o siendo presa fácil de cazadores humanos, qué sé yo. Pero voy a decirlo por millonésima vez en este par de videos: Meyer no tenía ningún interés en usar vampiros. El único motivo por el cual hay vampiros aquí es porque cuando estaba pensando la idea para su libro se puso a ver un maratón de Buffy o algo por el estilo. Ella simplemente quería usar algún tipo de metahumanos y los vampiros fue lo primero que le pasó por la cabeza. ¿Cuál es el sentido de que tus vampiros tengan esta anomalía de resistirse a la sangre, si al fin y al cabo eso los va a hacer exactamente iguales que la mayoría de vampiros? De hecho, es obvio que aquí vemos una muestra de esa perfección de esos Gary Stu's que ahora inundan el mercado, donde ellos eran los que tenían la razón y el resto de la sociedad vampírica era la equivocada. Y más allá de eso, ok, estos vampiros de Stephen Meyer comparten algunos poderes genéricos como sentidos desarrollados, fuerza, velocidad, ya saben, esa amalgama de poderes que cualquier bicho sobrenatural puede y debe tener a estas alturas. Pero lo interesante es que cuando te conviertes en vampiro en este mundo, entras en una lotería sobrenatural a ver qué te toca. Te puede tocar un poder interesante y útil, pero no tan vistoso como la telepatía, la clarividencia, una mierda de premio como la super empatía del Dr. Ácula, cuyo poder realmente no estoy ni siquiera seguro de cuál se supone que es, o simplemente te puede sacar la lotería y controlar los 4 elementos. ¿Qué chingados tiene que ver el Avatar con los vampiros? No lo sé, Stephen Meyer estaba inventándose todo sobre la marcha. El caso del asunto es que a pesar de que muchos de estos poderes se pueden asociar a los vampiros, Meyer los va aventando del trasero conforme les salga. No son poderes que puedan desarrollar, no tiene ningún sentido cómo te van tocando tus poderes, ni mucho cómo interactúan entre ellos. Estos simplemente suceden y te callas la boca. Y una vez más voy a profundizar. Noto muchísimo que Meyer se basó en cosas ya existentes. Por ejemplo, los vampiros de este mundo viven detrás de una mascarada que existe de manera un tanto implícita. Recuerda mucho a las dos fuentes principales, las crónicas vampíricas y la mascarada, la que tanto voy a mencionar en estos videos. Y algunos me dirán que como chingo con eso, que Underworld también lo hace, y Underworld no es una copia de la mascarada. Lo que pasa es que esas dos obras ya son la base para que todos los escritores de vampiros trabajen. Sin embargo, no dejo de ver cómo Meyer es especialmente floja. Por ejemplo, en La Mascarada, los líderes de la sociedad vampírica, al menos de los que pertenecen a La Mascarada, el clan de los aristócratas, mientras que aquí los líderes del mundo vampírico son los Volturi. Y claro, no voy a obviar cómo la trama y la parte final
de toda la aventura, y no, aventura es mucho decir, de la pseudo historia de Batman y Bella Cullen, tiene que ver o gira alrededor de un niño vampírico, algo que entre vampiros es considerado un sacrilegio y algo que no debería existir porque, bueno, Meyer no fue nada discreta con su modo de plagiar, pero hasta eso lo hizo mal. Otro escritor más competente habría hecho que un niño vampiro fuera alguien que tuviera drama. Eso lo podemos ver con Claudia, que es alguien completamente atrapada en su edad, sin nunca crecer, sin nunca poder tener las cosas que se supone debes tener cuando creces, una familia, hijos, nada, ni siquiera el respeto mínimo de alguien que ha vivido tantos años y visto tantas cosas, ¿no? Ella está atrapada en el tiempo. Aquí la niña vampira, hija de Batman, crece completamente de golpe y esto no la afecta, es completamente razonable y funcional después de solo unos meses de haber existido, cosa que el estúpido que tiene por abuelo no parece notar. Y en momentos como esos es donde ya de plano yo no aguanto la lógica de Stephenie Meyer. Sin embargo, es obvio que ella va a crecer, así que realmente ser un vampiro aquí es ganarse la jodida lotería, porque todo lo bueno les toca sin ningún tipo de restricción. El lore y el sistema de poder está hecho para que sobre la marcha a los protagonistas les vaya lo mejor posible. Y saben, yo perdonaría todo eso porque sé algo, esto es una novela romántica más que nada, y a riesgo de que me censuren por ser un maldito gordo machista, las novelas románticas siempre tienen un estigma de ser las cosas más mediocres posibles, ya que están dirigidas a un público muy poco exigente, que son las mujeres que no están ni siquiera buscando una buena historia, sino simplemente un cuento de hadas alargado. Pero les voy a decir lo que de verdad me molesta de cómo Crepúsculo va destruyendo y haciendo tan mal trabajo con su lore, con su world building y con sus personajes, es el daño que termina causando. Como una anécdota particular, la primera vez que yo me enteré de la existencia de Crepúsculo tenía unos 18 años, estaba entrando a la librería por Rúa de mi zona a comprar los primeros libros para la universidad. Y recuerdo que tenían una estantería llena de estos libros. Me llamó la atención la portada, leí la reseña y dije, un libro de vampiros para chavitas, nada mal, nada de otro mundo, nada que mereciera mi atención. Simplemente se me hizo algo así como un Evanescence, algo para llevarlo gótico a las masas. Y de hecho por un momento fui tan ingenuo de pensar que Crepúsculo podría tener esa ventaja, que aun cuando fuera solo una novela romántica estándar, esta podía tener y generar algún interés en los vampiros. Ya sabes, no importa cuál haya sido tu primer contacto con la mitología griega, si fue en los Caballeros del Zodiaco, o con Pascu y Rodri, o con God of War, si esto te llevó a investigar, a leer algunos libros, cuando menos la información de Wikipedia, bueno, ganamos. Eso significa que alguien se volvió que es un poco más culto gracias a una historia, y más o menos esperaba que gracias a Crepúsculo salieran otras cosas de vampiros de más calidad, quizás que fuera el empujón para que las cosas underground salieran. Y no, esta porquería sepultó a los vampiros. Lamentablemente puso la vara tan, pero tan abajo y se separó tanto de un concepto de vampiros para crear unas cosas raras que viven en el bosque y brillan bajo el sol, que desafortunadamente el público general, y con eso me refiero al público objetivo poco inteligente de Crepúsculo, empezó a asociar eso con los vampiros. Lejos de que esta saga pudiera abrirle las puertas al terror gótico o a muchos más proyectos de vampiros más elaborados, se lo cerró, ya que se dieron cuenta que no tenían que esforzarse en crear drama, en crear nada interesante. Solo tenían que poner un niño bonito con colmillos falsos y decir lo triste que él estaba por su novia, y con eso
eso vendían su porquería y todo el mundo iba a pensar que Tremenda Jalada era un buen producto de vampiros. Lamentablemente eso es lo que más detesto de Crepúsculo. Quizás si me lo propusiera podría encontrar cosas peores hechas con temática de vampiros. Ah, sí, como esa, la serie de televisión de Entrevista con el vampiro es todavía peor que Crepúsculo. Y no es broma, lo es. Pero ya voy a hablar de eso en alguna ocasión. El caso del asunto es que simplemente Crepúsculo dañó a los vampiros y no solo a ellos, sino a todos los seres sobrenaturales. De pronto, estas criaturas se alejaron del drama, del conflicto, del terror, de ser seres de la oscuridad para convertirse en los monstruos fresitas que eran básicamente príncipes azules, nada más y nada menos. Eso es lo que de verdad creo me molesta mucho de Crepúsculo. Creo una generación bastante mediocre porque, por cierto, las novelas que le siguieron que trataban de colgarse de su fama no tuvieron mucho mejor world building, no tuvieron mucho mejor lore, siguieron una fórmula fácil y sencilla, estipulada y impuesta por Stephenie Meyer, una de la regla del mínimo esfuerzo y que por desgracia les funcionó. Pero bueno chicos, eso es todo por ahora. Esa es la segunda parte de por qué Crepúsculo es la peor mierda de la historia y sí, habrá una tercera. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y díganme, ¿ustedes están de acuerdo conmigo o creen que Crepúsculo tuvo buenos vampiros? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Si este video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charles Mustaine, nos vemos en la próxima.